Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Comienza Agenda Nacional. Reforma a la reforma. 10 años lleva esta reforma procesal penal y ya han surgido obviamente cuestionamientos o iniciativas de perfección del sistema que se ha establecido. Dentro de las cosas que se quiere cambiar de lo que estaría elaborando el gobierno es, por ejemplo, los jueces de garantía tienen la facultad de declarar admisible o no una prueba, pero eso no se puede cuestionar posteriormente. Eso se querría cambiar. Aumentar las exigencias para las libertades provisionales y aumentar también las atribuciones para las detenciones que pudiera realizar la policía. Eso es parte de lo que conversaremos, lo analizaremos a fondo. Saludamos a don Javier Armendáriz, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Gracias. Don Pedro Ortustegui, presidente de la Asociación de Fiscales. Hola Pablo, gracias. Elegante, ¿eh? Voy a un matrimonio después, no se piense que el día sábado también andamos así. ¿Te casas tú o vaya a mirar? Voy a mirar. Allá. Don Felipe Arboe, bienvenido. Tanto tiempo que no lo teníamos por acá. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, además. Así es, pues. Muchas lo gracias. vimos celebrando por ahí usted. Muy contento, muy feliz. Un gran triunfo en Santiago. ¿Ven que estuve casi el jefe de campaña de Carolina Toá? Así es, pues, feliz. ¿Cómo está don Cristian Monker, presidente de la misma comisión, Constitución, Legislación y Justicia? Así es, bien, encantado, y también celebramos ayer. Sí, pues, ayer también celebró. Claro, aquí todos celebran. Oiga, y esa celebración, ¿cuándo ya se materializa? No, ¿Habrá posibilidad de que no se materialice? Como buen abogado, uno siempre tiene que esperar que el fallo no tenga ninguna posibilidad de reclamo. Y eso en definitiva entiendo que va a ser el martes en el Tricel, pero después a nivel nacional. Entiendo que el Tribunal Calificador también se va a pronunciar, va a haber unas apelaciones, así que queda tiempo todavía. No hay que apurarse. Sí, hay varios dichos populares al respecto. Claro. Javier, ¿se requiere una reforma de la reforma? Y si se requiriera, ¿por qué la habría? A ver, los sistemas siempre pueden perfeccionarse, pero y eso me parece correcto. En particular lo que se ha llamado reforma a la reforma y el proceso que se inició hace 15 días con un anuncio, o 3 semanas con el anuncio del señor presidente, yo en lo medular discrepo con lo que está sucediendo. Y discrepo por lo siguiente, si me da un minuto para explicarlo. Reformar a la reforma es como palabras grandes, ¿no? O sea, es como un título grande, reformar a la reforma. Por tanto, uno inmediatamente se pregunta, bueno, ¿cuál es el contenido, no? Y lo que he observado es que un grupo de personas de las cuales tengo la mejor opinión, y creo que son personas valiosas, se les ha convocado para que den algunas opiniones al respecto, y se han ido por temas que yo creo que son importantes, como temas de gestión, ¿no es cierto?, de capacitación, temas de algunas reformas, artículos, digamos, precisos, y creo que eso está bien, pero creo que hubiese sido mucho mejor trabajar sobre la base de un diagnóstico y trabajar sobre la base de, primero, qué es lo que queremos. Porque si al final del día lo que motivó esto es el fracaso del Ministerio Público en el caso Bomba, yo creo que hubiese sido importante, y ojalá se haga, ¿no es cierto? Si total, además estamos en la mitad del proceso, ¿por qué no hacerlo? Que trabajemos en determinar el por qué hubo fracaso. Y un diagnóstico, veamos qué es lo que queremos de la policía, qué es lo que queremos de los fiscales, y luego trabajemos en esa línea, porque la mirada que hay hasta ahora que yo he visto es de un grupo de personas, todas muy competentes, que se están enfocando sobre aspectos particulares y ligados a lo que son ellos, que son abogados litigantes, ¿no es cierto? Yo creo que si vamos a reformar al sistema, hay aspectos sustanciales, importantes, pero que deberán ser determinados a través de un diagnóstico previo y sobre todo a través de fijaciones de ciertos objetivos de corto, mediano, largo plazo en algunos ejes centrales. Yo creo que eso haría más potente la reforma a la reforma. Después vamos a entrar en los aspectos sustanciales, Cristian. Queda la sensación de que esta idea de hacer una reforma a la reforma es una medida reactiva o una idea reactiva, producto del fracaso del caso Bomba, y debido a que los índices de delincuencia no han estado al tono
de lo que esperaba el gobierno o lo que quería hacer el gobierno como meta. Entonces, ¿esta es una reacción? ¿La comparte? ¿O cree que simplemente hay que ir por un perfeccionamiento? ¿Comparte alguna de las palabras de Javier? A ver, son varias las conclusiones que uno va sacando respecto de las propuestas que se le entregaron al gobierno, que se le entregaron al presidente de la República. Pero tiendo más a coincidir con Javier. Yo creo que decir que esta es la reforma, y que aquí viene un antes y un después, respecto de temas puntuales y específicos que dicen relación principalmente con el proceso, con apelaciones más, apelaciones menos, que son importantes, que son relevantes, que perfeccionan, mejoran. No creo que sea lo adecuado. Yo creo que hay que hacer bastante más. De hecho, si uno revisa las propuestas legales, los proyectos legales que se han presentado al Congreso en estos temas, van mucho más allá. Lo hemos conversado incluso en la Comisión de Constitución, y evidentemente el Ministerio Público como institución requiere revisiones, modificaciones, bien, de todas maneras, pero eso va mucho más allá del proceso penal. Los jueces, y que ha sido un tema también que ha quedado un poquito de lado, requieren revisiones también, sí. El sistema de cómo los jueces se está evaluando su desempeño, cómo están llevando adelante sus funciones, debería también formar parte de esta discusión. ¿Qué queremos de la policía? ¿Qué es lo que está haciendo la policía? ¿Cuáles van a ser sus funciones y su rol con la Fiscalía, que ha sido enredado? Yo me acuerdo, incluso yo creo que fue Javier, cuando era fiscal regional, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, reconocer que efectivamente habían dificultades entre la relación policía-fiscal, porque era una institución nueva y evidentemente esos problemas pasan por coordinaciones, y porque evidentemente el fiscal nacional y el Ministerio Público entra a jugar un rol nuevo respecto de la coordinación y de la función que lleva adelante la policía en la investigación. Entonces, esos temas yo creo que también deberían ser objeto de revisión y mirar una cosa más a mediano plazo y más general. Yo creo que hoy día está muy circunscrito a coyuntural, a un tema muy legislativo, de proceso, de abogados litigantes. Echo de menos que alguien del Ministerio Público o alguna persona del Poder Judicial estuviera en esa discusión y en esa mesa de expertos. Pero por eso. Pero bueno, todo esto va a llegar al Congreso y ahí veremos qué pasa. De verdad falta bastante. ¿Reactiva la idea de reformar o ves algo necesario, y sobre todo los planteamientos iniciales que hace el gobierno por ahí por el 10 de octubre, Felipe? Yo creo que coincido con Javier y Cristian en el sentido de que aquí no va a haber reforma a la reforma. Creo que eso más bien fue una frase para generarse una sensación de tranquilidad y de control de parte del gobierno en una situación donde, recuerdo que no solo es el caso Bomba, sino también la libertad de un barrista que había asesinado a una persona. Fue en ese contexto que el presidente sale a hablar de la reforma a la reforma. Y cuando uno hace una reforma o plantea una reforma a la reforma como jefe de Estado, como autoridad pública, tiene que hacerse cargo de que lo que está anunciando es un gran cambio al sistema. Y yo creo que a 10 años de implementado el sistema de enjuiciamiento criminal hay que hacerle modificaciones, hay que hacer adecuaciones con un buen diagnóstico. Diagnóstico que yo creo que hoy día no existe. No creo que una comisión, por muy respetable que sean sus integrantes, que no ha incorporado a dos actores relevantes del proceso, que son los jueces y los fiscales, y tampoco a las policías, no están en ese grupo, sea capaz de plantear una reforma a la reforma. Yo más bien creo que se requieren adecuaciones efectivamente para mejorar la persecución penal. Pero cuidado, aquí lo que hemos tenido es un mal resultado desde el punto de vista de los indicadores delictuales. Y el indicador delictual es cuando se cometen los delitos. Y la participación de la entidad persecutora, de los fiscales y los jueces, es cuando el delito se ha cometido. Lo que la gente quiere es que el delito no se cometa, es decir, el tema de la prevención. Entonces, mi percepción es que si queremos mejorar la seguridad pública, creo que las modificaciones son más amplias y no solo circunscritas al ámbito de persecución penal. Pero cuando de alguna forma se opina acerca del sistema, hay cosas que quedan de lado. Porque uno ve la sentencia, ve esto, lo otro. Y conversábamos antes de ir al programa respecto a, por ejemplo, la sobrecarga que tienen los jueces. Entonces me pregunto... Los fiscales. ¿No? También los jueces. ¿Y también los jueces? ¿No? También. No. Porque finalmente les llegue y todo. No, yo lo voy a explicar, pero no es así. Pero la sobrecarga que tienen los fiscales. ¿Se puede hacer un diagnóstico cuando el sistema no está funcionando de acuerdo a lo que se esperaba, a la forma que se esperaba? Porque si yo tengo fiscales que de alguna manera no tienen los recursos para poder trabajar, cuando tienen más de 2.000 casos al año,
que tienen que trabajar. ¿Se puede hacer un diagnóstico? O mi pregunta es lo siguiente, ¿es necesario reformar si es que se pudiera solucionar esa parte del problema? Bueno, son dos cosas que están bastante relacionadas. En primer lugar, la reforma no es tal y no va a poder ser tal, tampoco, porque la reforma número 17 que se le hace al código. Y ante los anuncios que ya hemos conocido en forma pública, ninguno de ellos modifica en forma sustancial el sistema ni cómo estamos trabajando actualmente. Por lo tanto, el sistema se mantiene, los principios se mantienen y lo que se hace es arreglar ciertas cosas que están mal. Y de hecho, y voy a pasar un comercial acá, varias de las cosas que están contenidas ahora en este anteproyecto que está elaborando el gobierno, está contenido efectivamente, como dice Cristian Monker, en distintos proyectos que ya están en el Congreso. Hay un montón de proyectos que están en el Congreso y de hecho varios de estos temas, los recursos, ya están en boletines que se están tramitando precisamente en la Comisión de Constitución, de Legislación y Justicia. Ahora, el diagnóstico es clave. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, Felipe, también con lo que dice Cristian, que es muy importante saber primero qué es lo que está pasando antes de iniciar ciertas reformas. Y lo que nosotros hemos dicho, que hoy día tenemos un problema con la dotación. Hay una falta de personal administrativo, nos faltan abogados asistentes, faltan fiscales, falta subrogancia, falta carrera profesional. Porque no sacamos nada hoy día con inyectar más recursos en personal si resulta que por la otra puerta están renunciando los fiscales. Y hemos tenido más de 150 renuncias. La última fue doña Cecilia Soto, que es una destacada fiscal experta en área de corrupción, que renunció hace poquito en Iquique para ir a trabajar a un servicio incluso por menor remuneración. Entonces, quiere decir que nosotros estamos haciendo mal las cosas como institución y como Estado a fin de proteger una inversión muy alta que es la de los fiscales, que se ¿Por qué se cuesta están mucho. produciendo estas renuncias? Principalmente porque el sistema, cuando se diseñó, se pensó en 800 causas por fiscal. Se utilizó un software de la Fundación Paz Ciudadana para efectos de calcular el número de causas que iba a tener cada fiscal. Y se calculó un máximo de 800 causas por fiscal. Y resulta que hoy día estamos en un nivel de 2.130, con un 266% más de sobrecarga de lo que originalmente se diseñó la reforma. Por lo tanto, en la medida que fueron aumentando las modificaciones, incorporando nuevos tipos penales, que son alrededor de 22 leyes que incorporaron nuevos tipos penales, entre ellos la ley de violencia intrafamiliar, la ley de responsabilidad penal adolescente y un montón de otras modificaciones, no se inyectaron los recursos a tiempo y eso genera que hoy día nosotros tenemos una situación en que cualquier modificación legal que afecte nuestra carga de trabajo tiene una enorme repercusión. Y perdone que me quite medio segundo. Por ejemplo, solamente como por ejemplo, el Ministerio de Salud envió la Ley de los Derechos de los Pacientes ahora e incorporó una norma que nos recarga el trabajo a nosotros los fiscales y judicializa más causas de las que hoy día existen. Nos obliga a nosotros a pedir en los casos a las víctimas de delito autorización judicial para obtener la ficha clínica. ¿Qué significa eso? Más trabajo para los fiscales, más judicialización de las causas que hoy día nosotros estamos tramitando. Y eso no se pensó, no nos llamaron, no nos preguntaron y nos generaron un gran problema simplemente por atribuirnos una función sin preguntarnos a los fiscales. Y por eso los operadores, los fiscales, tienen que estar presentes en esa mesa donde están trabajando distintos profesionales muy distinguidos, pero no está ningún operador, ninguna persona que conozca realmente cómo funciona el sistema. Mira, hay una encuesta de Libertad y Desarrollo, y esta pregunta es para la mesa, que dice sobre la confianza en la justicia chilena durante este año. El 81% califica al sistema de justicia chileno como nada o poco confiable. Tenemos la idea de una reforma, tenemos esta sobrecarga de trabajo, tenemos también, de alguna forma, reacciones mediáticas. Pero mira, Pablo, esto tiene que ver, creo yo, quizás con la presión ciudadana, social, electoral, política, porque lo que tú señalas es muy importante. Cuando tienes un alto nivel de personas que te dicen que no van a hacer la denuncia de los delitos que han sido objeto, quiere decir que aumenta la impunidad. Delito que no se denuncia es delito que no se investiga. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo observo a la autoridad jactarse y decir que ha llegado un récord de disminución de denuncias, digo, cuidado, estamos en el peor de los mundos. Si los países desarrollados que han avanzado más que nosotros en estas materias, tienen una ecuación perfecta. Es que la victimización vaya a la baja y la denuncia vaya al alza. Eso quiere decir que baja la cantidad de delitos, pero el sistema conoce más de los delitos, cuando los persigue y hay menos impunidad. Entonces, creo yo que es labor de todos. Ahí hay una parte del diagnóstico, por ejemplo, ¿por qué está ocurriendo esa baja? Tenemos que averiguar. La encuesta de victimización tenía preguntas al respecto de por qué la gente no estaba denunciando.
Esas preguntas se eliminaron en la versión 2011, sin preguntarle a nadie. Eso no es bueno, porque eso eran insumos para la academia, para el Poder Judicial, para los gobernantes, para los parlamentarios, de saber a ver cómo ordenamos la política pública. Mi percepción, y aquí reitero en esto lo que decía Javier, creo que ha faltado un diagnóstico de la situación para hacer modificaciones que efectivamente apunten a lo que la gente quiere, que es más justicia, mejor justicia, con más rapidez dentro de la medida. Dime una cosa, Felipe, la gente, ¿por qué tendría que denunciar más allá de hacer un aporte estadístico? Porque cuando uno hace una denuncia es con el objetivo de conseguir justicia o recuperar lo que le robaron, por ejemplo. Pero uno va a Carabineros y puede hacer una denuncia y no pasa nada, o sea, nadie me va a devolver la radio del auto que me sacaron. Estamos hablando de pequeño gran delito, entonces no hay una razón de ser, más allá de un deber ciudadano. Imagínate que hay un porcentaje de abstención para votar, menos para ir a denunciar algo que entre comillas no me retorna. Por eso que los países que tienen más experiencia que nosotros en esta materia han cambiado el sistema de medición. Ya no era como denuncias como lo hacíamos nosotros antes, sino por victimización. Y la denuncia se motiva, se incentiva, se facilita la forma, porque el Home Office inglés, en un reciente estudio señaló que solo 6 de cada 10 hechos que los ciudadanos sufren como delito son ingresados por la policía como denuncia, es decir, hay una cifra negra de 4%. En Chile, la cifra negra está llegando al 60%. O sea, 6 de cada 10 delitos que sufre una persona no va a denunciarlos. Y es un problema, insisto, porque delito que no se denuncia no activa a los fiscales, no activa el sistema de persecución penal y por tanto queda en impunidad. Y eso incentiva al delincuente. Si mientras más impunidad, más incentivos hay para que vuelva a cometer el delito. Entonces, mi punto es que, está bien, hagamos reformas al procedimiento, hagamos reformas a la gestión, fundamental la capacitación policial e investigativa, pero también tengamos un diagnóstico un poquito más amplio para efecto de generar modificaciones que de verdad mejoren las condiciones de seguridad del país. Porque si yo denuncio, Javier, estoy reventando el sistema. No, al revés, estás entregando una información que va a servir para tomar decisiones. Es obvio que si tú dices una persona, claro, ¿para qué voy a ir a denunciar si no me van a encontrar la radio, no me van a reparar el vidrio que me rompieron, cosas de esas? Pero el sistema se alimenta de información y eso es una información relevante que va a permitir enfocar recursos. Al final del día, con la cifra negra no gana nadie, digamos, eso es claro. Ahora, yo creo que... voy a ir a la pausa, claro, y después entro y vuelvo contigo. ¿Ah? Por favor, participa a través de Twitter en @AgendaNac o en el hashtag Agenda Nacional con sus preguntas, sus consultas, sus aportes. ¿Ah? Mira lo que dice Fernando Puente. ¿Hasta cuándo se parcha el sistema en vez de hacerlo como se debe? Vamos a ver si es que tenemos respuesta a lo que nos pregunta Fernando Puente. Pausa y ya volvemos. De vuelta acá en Agenda Nacional. Planteándose que es necesaria esta reforma a la reforma, perfeccionamientos, hacia dónde va esta sensación. Yo siempre hablo de la sensación de justicia, un concepto que yo creo que a Javier le carga porque es poco objetivo, es simplemente una cuestión de feeling y de piel. Ahora, dentro de todo esto, Javier, ¿quién fiscaliza a los fiscales, quién fiscaliza a los jueces para que la gente lo vaya entendiendo? ¿Y qué se fiscaliza en cada uno de estos casos? ¿O qué se evalúa? Buena pregunta. Y esto de las sensaciones, a ver, claro, uno no trabaja con ella porque no puede hacer mucho con ella, pero la sensación ciudadana, por así decirlo, con las instituciones son claves. O sea, si la persecución criminal no goza de la confianza ciudadana, no llega ni a la esquina. Por lo tanto, no es un tema para mirar en menos. Ahora, de tu pregunta, ¿quién fiscaliza a los fiscales? Pedro aquí nos podría contestar re bien, pero a ver, lo que pasa son... El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerárquico. Está el fiscal nacional, que es la máxima autoridad, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, y cada uno de ellos en cascada ejerce un control jerárquico. Es un organismo que no tiene tutela de otro organismo en otro poder del Estado, porque es autónomo, ¿no es cierto? El fiscal nacional y los fiscales regionales hay un procedimiento de remoción y evidentemente que los fiscales, como todos los funcionarios públicos, todos los ciudadanos, tienen responsabilidades civiles, penales, administrativas, ¿no es cierto? Eso es parte de la vida. Los jueces pertenecen al Poder Judicial, tienen un sistema de calificación, entiendo que hay bastantes ideas de reforma también, he escuchado algunas cosas de las asociaciones, de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Funcionarios. Lo que estoy tratando de decir y rápido es que no se piense que los fiscales y los jueces no tienen que dar cuenta de sus actos. Son funcionarios públicos y responden por lo que hacen. ¿Quién evalúa y qué se evalúa en el desempeño de un fiscal? A ver, hoy, hablemos de lo que estamos en el 2012.
Hoy día el Ministerio Público tiene un convenio por la ley 20.240, y eso es así desde el año 2008 en adelante, hasta ahora. Un convenio que firma el fiscal nacional con el ministro de Hacienda del gobierno de turno. Y esos metas institucionales se llaman CGI, o compromisos de gestión institucional. Esos compromisos se van regulando año a año y se fijan ciertas metas anualmente. Y el cumplimiento de esas metas se fiscaliza por una empresa externa, por una consultora que va y fiscaliza en terreno, va a las fiscalías regionales y revisa que efectivamente los compromisos de gestión institucional, los CGI, se estén cumpliendo o no se estén cumpliendo. ¿Cuáles, por ejemplo, son esos compromisos? A modo de ejemplo, cantidad de procesos, por fiscal, cantidad de procesos terminados. Actualmente nosotros tenemos 7 sistemas dentro de los CGI, 7 sistemas. Desde la gestión hasta un sistema de información utilizando tecnologías de la información, atención de usuario, etcétera. Son 7 grandes sistemas. Pero lo que quiero explicar es que además de estos CGI, internamente el fiscal nacional y con acuerdo de los fiscales regionales de todo el país fijan metas internas. El pago del bono que a nosotros nos hacen y que ha estado un poco en tela de juicio estos días, dice relación con los CGI o compromisos que adquiere el fiscal nacional con el ministro de Hacienda y no con estas metas internas. Correcto. Y no con estas metas internas. Entonces, ¿qué se mide institucionalmente los CGI e internamente alrededor de 18 indicadores de gestión? 18, que miden desde el índice de vigencia que pueda tener un fiscal, es decir, la cantidad de causas vigentes que tenga un fiscal, hasta el porcentaje de salida jurídica, incluso la cantidad de cartas de archivo que nosotros enviamos, si es que se enviaron o no se enviaron. Y si incluso se mide la satisfacción de los usuarios. O sea, son 18 indicadores de gestión con subindicadores bastante grandes. Cristian, ¿suficiente el sistema de evaluación o fiscalización de jueces y fiscales? Dos cosas. Voy a enganchar con no voy a hacerle quita a la pregunta porque además hemos trabajado en esos temas y hay proyectos de ley incluso presentados. Dos cosas. Lo que planteaba Felipe respecto a la baja confianza en el Poder Judicial. Efectivamente, hubo una encuesta de la justicia en general, y es verdad, 80-81% es altísimo. Hubo una encuesta reciente, que son mediciones de denuncia de delito de mayor connotación social, donde hubo una baja importante. Y claro, Felipe lo atribuye, y muy legítimamente, a una cifra negra, a una desconfianza masiva. Hay otros que lo atribuyen a disminución de delitos. Claramente, yo creo que para poder sacar una conclusión definitiva vamos a tener que esperar los resultados de la encuesta de victimización, que es un poco... Si la encuesta de victimización marca una baja el próximo año o cuando toque entregarla, evidentemente va a ir relacionado esa baja de denuncias con la baja en hechos delictivos. Si no marca una baja quiere decir que la gente está desconfiando masivamente del sistema. Pero en definitiva lo que yo quiero plantear es que la falta de confianza que existe en el Poder Judicial tenemos que evaluarla definitivamente cuando existan números bien concretos. Esto de las denuncias o la baja de las denuncias de delito de mayor connotación social puede dar para cualquiera de las dos conclusiones. Y respecto a la evaluación de jueces y en general de los funcionarios y de las autoridades que dicen relación con la justicia y con los temas de seguridad ciudadana, a ver, mira, el gobierno de turno es el principal responsable en materia de seguridad pública, y eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero para que esto funcione bien, tienen que haber otros actores que también caminen y funcionen coordinadamente con el principal responsable. ¿Y a qué me refiero? A los policías, a los jueces, al Ministerio Público, a la Defensoría, etcétera, que dicen relación con esto. Y yo creo que en materia de jueces y en materia de evaluación de jueces estamos al debe, absolutamente. No me voy a meter todavía con el tema del Ministerio Público porque tienen un sistema distinto de evaluación y donde además se creó una institución hace 10 o un poquito más de años absolutamente autónoma, pero en el caso de los jueces yo creo que hay que hincarle mucho el diente y hay que darle vuelta a una tuerca gigante. Hoy día es un sistema de evaluación sumamente subjetivo, donde cuando se evalúa, los ministros que evalúan le ponen una foto del juez que están evaluando porque no lo conocen, y normalmente sacan todas las notas más altas calificaciones, y eso funciona así, es absolutamente subjetivo. No se sabe, por ejemplo, un juez que le revocan un fallo en innumerables ocasiones en las Cortes superiores, eso no dice relación con la evaluación. Un juez que atiende mal
o un tribunal que atiende mal a la gente que va al tribunal, tampoco dice relación con la evaluación. Un juez que presenta innumerables licencias médicas y que no va a trabajar tampoco dice relación con la evaluación. Y así, evidentemente hay que arreglar el sistema de evaluación de jueces. A nosotros nos evalúan cada 4 años y nos dicen o váyase para la casa, y lo vimos en las municipales, o siga. A los jueces no estamos diciendo que los elijamos, no estamos diciendo como ha habido algunas ideas. Pero tienen un sistema de medición en el pero caso, no por ejemplo, sistema, de lo que es con voto popular. Pero no dice relación esto con una evaluación objetiva, con criterios objetivos, y que califique y evalúe no por un órgano externo, sino que por ellos mismos, de manera más objetiva, su desempeño y su funcionamiento. Yo creo que ahí hay que trabajar fuerte. ¿Cuál es el rol del gobierno en la sensación de victimización? ¿Y qué va a pasar ahora, por ejemplo, con este mismo cambio de gabinete? Si habrá un cambio en la mano, en el estilo. De todas maneras va a haber un cambio, porque el ministro Ginspeter no es el ministro Chadwick. Yo creo que el ministro Chadwick va a llevar un ministerio de una manera distinta. En los temas de seguridad pública, yo creo que va a ser más similar a lo que le tocó vivir a Felipe Arboe cuando era subsecretario de Interior. Y no había subsecretario de Prevención del Delito, que lo creamos en la nueva ley del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. En el sentido de que el ministro del Interior va a estar para los acuerdos, la coordinación, jefe de gabinete, y va a entregar, en este caso, al subsecretario de Prevención del Delito, en esa época al subsecretario de Interior, los temas de seguridad pública más fuertemente, no solamente desde el punto de vista mediático y visibilidad, sino que también desde el punto de vista de las decisiones. Ya se está viendo. Son estilos diferentes. No sé cuál será el mejor o peor, pero son estilos diferentes. Y ahora, a mí lo que me interesa más que los estilos es que ojalá tengamos cifras de victimización en las próximas mediciones más bajas y que la gente disminuya el temor, que esa es la consecuencia. Cuando baja la victimización, al poco tiempo de las mediciones viene la baja de temor porque la gente se empieza a sentir un poquito más segura. Ojalá que eso se produzca. Tuvimos, y para terminar, tuvimos una disminución importante en el primer año de gobierno del presidente Piñera, luego una alza también importante. En la tercera medición hay una suerte de, al menos, estabilización, y yo espero que empecemos a disminuir. Y finalmente, señalar un tema muy de fondo. En los temas de seguridad pública, uno va sacando conclusiones cuando va escuchando y aprendiendo y estando metido en estos temas por harto tiempo. Esto no es eslogan, no es frases de campaña, sino que más bien es un trabajo paso a paso. Yo siempre he felicitado a Felipe, por ejemplo, cuando él planteó la necesaria idea de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, más allá de los gobiernos y con metas concretas. Él planteó metas de disminución en denuncias y en victimización del 9 y del 10, me acuerdo, y se cumplieron. Y yo espero que este gobierno también las cumpla, las va a terminar cumpliendo, yo también creo, sus propias metas. Pero uno se da cuenta que hay trabajo a largo plazo, y eso es lo que rinde al final. Sí. Eso es lo que rinde. Dime una cosa, Felipe, misma pregunta. Rol de los gobiernos en la sensación de victimización, rol de este gobierno en eso. Y por supuesto, si vas a ver un cambio de mano, un cambio de estilo. Mira, lo que me pasa a mí, cada vez creo que el iniciar debates politizados respecto al tema de la seguridad va restando credibilidad, porque la gente lo que quiere es sentirse más tranquila, es que pueda caminar por la calle sin temor. Y las cifras nos están diciendo lo contrario, que hay un 83% que rechaza la gestión en materia de seguridad, que hay 1 de cada 2 chilenos, según la última encuesta de victimización, dice que se siente más inseguro, y lo peor de todo, 1 de cada 2 chilenos cree que en los próximos 12 meses va a ser víctima de un delito. Ahora, esos son elementos subjetivos que tienen muchos aspectos, comunicacionales, etcétera. Pero lo que ha quedado manifiesto es que no se pueden utilizar para las campañas, sean nacionales o locales, eslogan prometiendo cosas que son incumplibles. Esta lógica de vamos a derrotar la delincuencia, uno podrá focalizarla, podrá reducirla, podrá mejorar los estándares de persecución, pero el resto es más bien frases que no se pueden cumplir. Yo conversaba en su oportunidad con el hoy ministro de Defensa, entonces ministro de Interior, y él me decía, mira, es muy distinto estar sentado aquí que en la oposición, y la verdad es que él se dio cuenta de que muchas cosas que se habían generado expectativas no iban a poder cumplirlas. Y contrario a lo que se requiere en estas materias, el gobierno por sí solo no va a bajar la delincuencia. Aquí se requiere trabajo del gobierno, fiscalía, jueces, municipio, parlamento, coherencia legislativa. Y yo he echado de menos eso. Cuando veo que hay un enfrentamiento entre la autoridad de gobierno, llamada articular, con los fiscales, con los jueces, con el parlamento, me preocupó. Dije, no, aquí no está funcionando. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un botín electoral. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Muy importante con respecto a la sensación de tomarse
el tema de la delincuencia. Pero, es ¿sabes? muy rendidor, Sí, pero- los operativos en las calles, ese tipo de cosas. Pero Entonces es que, todos quieren atribuirse los éxitos y no los fracasos. Pero son temas de mediano y largo plazo. Yo Exacto. llamaría más bien a dejarnos de la discusión de trinchera y decir, a ver, cuidado, tenemos hoy día una encuesta de victimización de paz ciudadana que dice que el primer semestre del 2012 los delitos subieron 10,3%. Tenemos una baja en las denuncias, ya, es un indicador. Cuidado, cuando las estadísticas nos dicen que el robo con fuerza a la vivienda aumentó en un 34%, y yo veo que el gobierno, en vez de hacer una medida para proteger las viviendas, manda un proyecto para proteger los cajeros automáticos, yo digo, tenemos un problema, porque el incentivo al delincuente, ¿cuál es? No vaya a robar un cajero automático porque la pena va a ser más alta. Mejor váyase a las casas. Las estadísticas sirven para adoptar medidas de política pública. Y yo he visto que ha faltado un poquito de coherencia. Siempre disponible a apoyar cambios que vayan en la dirección correcta. Pero ojo, cualquiera sea el gobierno de turno, no hay seguridad si no mejoramos las condiciones del Ministerio Público. Más allá de los sistemas de control que son importantes, pero también la dotación. Yo he visto en terreno 2.300. El fiscal de Quintero, me voy a corregir, Pedro, 5.000 causas a un fiscal. Cuando una fiscal se va con prenatal, esas causas completas se las pasan a otro fiscal. No hay uno que venga abajo para reemplazarlo. El tema de la carrera funcionaria. O sea, la experiencia, por ejemplo, de Javier, que además de su anterior experiencia en el Poder Judicial, asume como fiscal regional, tiene una experiencia y después termina en la academia. Estupendo por él, pero es una experiencia que pierde el Estado de Chile, el país. Tenemos que ser capaces de crear una carrera funcionaria con mecanismos de fiscalización y control, pero también para incentivar mayor y mejor persecución. Vivian Grossman pregunta a través del Twitter, que los invitamos a que vayan participando en @AgendaNac, con el hashtag Agenda Nacional. Dice: no se confía en el sistema porque se tapan entre ellos delitos realizados por fiscales, jueces, carabineros, etcétera. No se juzgan. Eso iba al tema de la evaluación. Y Vivian después nos pregunta lo siguiente, para responderle las dos cosas de una vez. Dice: lo primero es sacar el delito anterior. Hay que matar o violar 2 veces, penas mayores. Una inquietud y una afirmación. Es comprensible que la persona enfoque desde la anécdota o desde lo general. El sistema se tapan entre ellos. No es mi percepción. No veo a nadie tapando a nadie. Ahora, si hay personas que han cometido delitos y en una habrá que juzgarlas. Yo creo que yo prefiero, entiendo las inquietudes de estas personas, pero la verdad que contestar temas, el sistema se tapa entre ellos, o es necesario el quinto delito. Ojalá no fuera necesario. Yo creo que hay temas de fondo que están saliendo en este momento, pero que en algún momento es necesario abordarlo, están saliendo en este diálogo. Pero todavía no lo hacemos. El Ministerio Público no tiene, y esto hay que dejarlo pero clarísimo, en lo que es la realidad delictiva nacional, no tiene un gran papel. El delito es un fenómeno social, y aunque el Ministerio Público sea un tren expreso o un Concorde, la realidad delictiva chilena no va a cambiar mayormente. Y eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Por qué? Porque tiene que ver, es solo con el eslabón de la persecución criminal, y es dentro de de un problema social y que en definitiva afecta a nuestra sociedad completa, mucho más compleja. Nosotros pocas veces nos preguntamos de por qué delinque la gente, quién está delinquiendo, qué es lo que quiere hacer. Pero lo que decíamos hace un rato con esto de las promesas electorales, yo creo que sería bueno que tuviésemos ya una política criminal y que esa política criminal fuera parte del Ministerio Público. Digámoslo, el Ministerio Público no tiene política criminal. Si yo voy a la Fiscalía y le digo, por favor, deme sus objetivos político-criminales de hoy, del corto plazo, deme el de mediano plazo, deme el largo plazo, cómo está enfocando los recursos, cómo lo está midiendo, qué es lo que espera. Y lo mismo lo hago en relación a las policías y le pido indicadores y le pido qué es lo que quiere en términos de política criminal, ¿no es cierto? Y luego les pido cómo engarza la de una institución con la otra, la respuesta no hay. Por lo tanto, yo creo que ya es hora, si estamos hablando de reforma en la reforma, que son palabras mayores y titulares, que le fijemos metas comunes a los fiscales y a las policías, y que en esa mesa donde se sienten a fijar las metas, no esté un auxiliar de otra institución, sino que estén socios realmente llegando a un acuerdo de cómo van a trabajar en común. O sea, lo que a mí me parece es que tenemos que entrar a los temas macro si queremos que de verdad esto solucione y no saltamos de un hecho puntual a una cifra puntual, a otra crítica o a otra anécdota. Dentro de las preguntas que están acá, las voy a leer muy a la pasada.
La rehabilitación, nos dice Fernando de la Puente, ¿no sería una solución a la puerta giratoria? Ese es uno de los temas de fondo que usted estaba apuntando, prevención social del delito, en fin. Los políticos deben mostrar respeto a la ciudadanía, nada que ver con lo de Ñuñoa acá. Se necesita una reforma al Código Penal, no tanto al proceso penal. El primero es de 1865 y hay muchas cosas anacrónicas. Y Santa Cruzana dice, salió mi tuit en CNN. Acaba de decirlo. Pausa y ya estamos de vuelta. Volviendo a Agenda Nacional, Cristian, estábamos conversando recién fuera de cámara acerca de las encuestas, de las encuestas con las cuales se mide la victimización. Esta pregunta va para los dos. ¿Son un referente creíble cada una de estas encuestas? Porque ya, bueno, de encuestas ni hablemos de estas últimas, pero las encuestas ya quedaron por el suelo. Pero la encuesta de victimización, ¿es creíble? ¿Es un elemento importante y real? Porque, como lo decía Felipe recién en comerciales, se ha cambiado la metodología incluso. Se limitaron preguntas, entonces... Y a veces uno ve que se cambia de acuerdo a las necesidades que tenga que la manda a hacer. Sí, a ver, yo sería bien cuidadoso con eso, porque una pregunta más o una pregunta menos no sé si determine el que los resultados vayan a cambiar ostensiblemente. Yo celebro que exista una medición única y en el tiempo. Más allá de que se cambie una pregunta u otra, que existe una medición y que hayamos avanzado, como lo decíamos anteriormente, de las mediciones a través de las denuncias de delito a la victimización, que es la más real y la más efectiva y es certera. Y claro, puede haber criterios, cambios de opinión respecto de una o de otra pregunta, pero de verdad yo me quedo con las mediciones permanentes. Y las mediciones permanentes dicen que se venía bajando, de a poco, pero se venía bajando en el gobierno de la presidenta Bachelet, y en el gobierno del presidente Piñera hubo bajas y alzas importantes, lo señalaba anteriormente, y hoy día una suerte de estabilización. Que no lo digo como para decir, para señalar estamos bien, estamos mal, estamos más o menos, sino que en el fondo, como lo dije finalmente hace un rato, ojalá que el próximo año lleve a seguir esa tendencia a la baja. Yo le creo a estos estudios de opinión, más que estudios de opinión, a estos estudios metodológicos y estadísticos que se les pregunta a la gente respecto a la victimización y que se ha venido hace bastante tiempo haciendo y en forma permanente. Lo que sería un error y sería un error garrafal es cambiar la metodología. Y si se va a cambiar tiene que ser en base a un consenso. O sea, yo no puedo... En base a parámetros objetivos. Claro, y a un consenso. O sea, si tienen que estar sentados los que saben de estos temas. O sea, si va a cambiarlo el funcionario X o Y de un determinado gobierno, la forma de medir, eso no me parece adecuado. Para eso hay instituciones académicas, hay fiscales, hay policías, gente que sabe de estos jueces y que pueden decir mucho en cómo se va a medir y cómo se va a preguntar y qué conclusiones vamos a sacar. Y por eso yo saco el ejemplo finalmente que el presidente Piñera en el tema de la encuesta CACEN, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero también es él llegó a la conclusión de que efectivamente, y el gobierno llegó a la conclusión de que efectivamente lo que había que hacer aquí era un sistema objetivo, independiente y consensuado con los diferentes actores que saben de esta materia. Y eso es lo que se va a enviar al Congreso. Yo replicaría esa misma fórmula hoy día en las mediciones de delincuencia, que creo que se está haciendo. Así lo he visto yo. ¿Le sirve a usted las encuestas, los índices de victimización a los fiscales? ¿Qué les dicen? Bueno, primero, si ustedes se fijan, bueno, aquí está Cristian, Felipe, que representan los dos polos opuestos políticos, pero si se fijan, tienen muchas coincidencias en esta área, porque es un tema súper técnico. Y yo debo reconocer que, de hecho, como operador, como fiscal, como dirigente gremial, en estas áreas, cuando nosotros conversamos en estos temas, el diputado Arboe y el diputado Monkever han sido los diputados que efectivamente se meten en este tema. Y por eso Felipe Arboe habla de la carrera profesional, por ejemplo, porque sabe efectivamente que eso es súper importante hoy día para los fiscales. Hoy día, en materia de evaluación de la delincuencia, se utilizan efectivamente tres vías o tres áreas. El índice de denuncia, que yo estoy absolutamente de acuerdo con Felipe Arboe, en el sentido que hoy día tenemos que facilitar la denuncia. Y en ese sentido, el diputado Monker, para que vean que hay coincidencia, tiene un proyecto de ley precisamente que facilita hoy día la denuncia a través de portales web. Es decir, a través de en su casa, la persona va a poder denunciar, si es que esto se materializa efectivamente en un cambio legal,
en su casa va a poder hacer la denuncia y a nosotros nos va a llegar la información que es útil, que es lo que decía Javier. A nosotros nos sirven las denuncias que hace la gente, tengamos o no tengamos resultados. Ahora, por otro lado está el índice de victimización y finalmente el índice de temor. ¿A nosotros para qué nos sirve? Y hemos tenido algunas experiencias exitosas con proyectos pilotos para efectos de realizar persecución penal inteligente. Nosotros hicimos un trabajo potente con las pandillas, por ejemplo, en La Pintana, donde nosotros logramos efectivamente en una zona de 80.000 habitantes bajar los índices de temor y bajar la victimización. De hecho, La Pintana en un momento sacó titular en el Mercurio. Nadie entendía por qué. Nosotros sí. Entonces, estos indicadores a nosotros nos sirven para guiar lo que decía Javier, las políticas públicas de persecución. Es verdad, hoy día internamente falta mejorar el aspecto de política de persecución criminal. Eso yo en ese sentido coincido. Ahí vamos a mostrar, por ejemplo, el tema de las policías. Sí. Por ejemplo, para ustedes, muchos de los procesos se caen producto de que el procedimiento policial no ha sido el adecuado. Y una de las razones que se esgrime, bueno, sobrecarga de trabajo siempre. Pero uno de los que uno lo puede constatar es la falta de preparación a veces de los mismos policías, de los que están en la calle, de los que son oficiales o suboficiales, con desconocimiento incluso del sistema o de los procedimientos que tienen que elegir. Entonces, de alguna manera, ustedes dos sobre todo, ¿cómo piensan que eso se puede perfeccionar? A ver, estamos sacando policías también mármicos, o sea, con una rapidez. No. Ya ver, eso fue una experiencia mala de la década del 80, donde estuvieran 6 meses, salían, y terminamos con un incremento en los índices de corrupción policial. Y eso se desechó ya en la década del 90, nunca más se hizo. Siempre viene la presión por aumentar las dotaciones policiales. Es cierto que hay un déficit, pero esto es un barril sin fondo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día tenemos a Carabineros a cargo de la prevención, pero además con una importante participación en el ámbito investigativo. En consecuencia, las cantidades de funciones que se le van agregando muchas veces impiden que se realice la función con mayor nivel de acuciosidad en el territorio. Y por ejemplo, cuando uno ve la experiencia del Plan Cuadrante, que era una buena experiencia metodológica, la idea de que el Carabineros estuviera en el barrio, ocurrió que producto de los déficits de funcionarios, por diversas consideraciones, la metodología no está dando los resultados esperados en materia de prevención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El año 2005 nosotros creamos, yo era subsecretario de Carabineros, creamos lo que se llamó el Centro de Reentrenamiento. ¿Cuál era el sentido? Es que usted forma policías en hablando de PNI, suboficiales, estudian un año, salen a la calle, pero en el transcurso de su carrera se producen muchas reformas legales. Por ejemplo, la incorporación de violencia intrafamiliar dentro del proceso penal, que no estaba originalmente incorporado, o la nueva ley de drogas. Entonces, lo que se hace es que se agarra a esos funcionarios que están en la calle y se les lleva a este centro de reentrenamiento durante un tiempo para ir actualizando los conocimientos. Creo que todavía es insuficiente. Creo que todavía hay problemas que hay que enfrentar. Por ejemplo, lo que pasa en las primeras diligencias, que muchas veces ocurre, que cuando uno ve las estadísticas que sirven para elaborar política pública, uno se da cuenta de que no hay una buena gestión y eso muchas veces impide que el fiscal realice una investigación por la vía correcta. Por ejemplo, un ejemplo de cotidiana ocurrencia, en los temas de orden público, que de repente se detiene a 200 personas y de las cuales solo 3 quedan privadas de libertad. La gente dice hay impunidad, porque probablemente la detención fue de mala calidad. Se prefirió una detención masiva antes que la asignación de responsabilidad sobre la base de elementos probatorios. Los juicios se ganan con pruebas, y para que estos señores, que son los fiscales, puedan probar en juicio, requieren antecedentes, y muchas veces esos antecedentes no están disponibles. Por eso, que yo creo que cuando uno hace una reforma a la reforma, o dice que hace una reforma a la reforma, tiene que tener estos aspectos mucho más profundos que solo el sistema de persecución penal. Pausa y estamos de vuelta. Volvemos acá a Agenda Nacional, hablando del tema de las policías. Yo recién mencionaba el incentivo al retiro. Y una de las cosas que uno dice, mira, oficial, capitán o mayor con 20 años de experiencia, vale decir, ya tiene 40 años, se retira con un 95% del sueldo, 90% del sueldo, dependiendo porque si tiene asignación de riesgo, todo eso. O 80 si quieres. Cuando cumple 20 años se lleva 2/3 de su pensión. Yeah. Más un desahucio. Y después la puede reactualizar. Y va subiendo todos los años, va subiendo de conformidad. No va por ahí el punto de ir a atacar eso, porque son condiciones que serían fantásticas si se replicaran a todos los chilenos también.
Pero no va al punto en ese sentido de la jubilación. Sería fantástico que... Lo que pasa es que hay que entender la historia de esto. Sí, no, correcto, porque además... En la falta de liquidez para aumentar el sueldo a las policías, Claro. en la década de 40, Sí. lo que se hizo fue que Gobiernos radicales. no había recursos para financiar buenos sueldos, entonces le dijo se le vamos a compensar con el sistema previsional. Claro. Y por eso jubilan a los 20 años. Chutémoslo para adelante, O en el a los fondo. 30, o sea, a los 20 años pueden empezar a jubilar con pensión. Y a los 30 años termina la carrera. Yo lo encuentro fantástico. Pero voy a las causas por las cuales se retira gente joven. ¿Qué edad tiene un general cuando se retira? 50 y... En general, Sí. 55, 56 años. Jubilado. Sí. Además había otra cosa. Hoy día además la gente está activa por mucho más años. Por supuesto. O sea, Ahora, los últimos años subió un poquito porque en la última modificación de planta pusimos un incentivo a la permanencia. Claro. Entonces la carrera se alargó en la práctica a 35 años, ante la 30. entonces Ahora, lo preocupante... se producen incentivos. Sí. ¿Por qué? Ahí voy. Sí, ahora, sí, yo coincido, no cuestionemos que sean 20 o 25 o 30 años. Quizás la razón es porque el trabajo y lo que significa ese trabajo es cuesta arriba y es de un esfuerzo importante y de un riesgo importante. También está la razón que se planteaba por Felipe Arbó en los años 40, falta de liquidez, chutiemos el tema para adelante y lo resolvemos en otros gobiernos en los años 40 pensando en que ellos se harán cargo de las jubilaciones. El tema de fondo es por qué se retiran y por qué están esperando ansiosos su retiro. Sin ir más lejos, lo conversábamos hace unos días. Y se pierde lo conversábamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. La cantidad de carabineros que se retiró, producto de los últimos 2 años de actividad de la policía en la calle, estamos hablando de todo lo que pasó con las manifestaciones, es gigantesca en relación a lo que venía antes. Dada la cifra. El año pasado ingresaron a carabineros, salieron a la calle de las escuelas, 890 carabineros aproximadamente. Y se fueron a retiro, 1.600. Y todos ansiosos por irse. Suboficiales, todo. Entonces tú tienes un déficit anual de cerca de 700. Y es un problema. El problema además es que se te va a capacidad y experiencia. Claro. Oye, nos queda re poquito, así que le Sí, puedo yo agregar. quiero enganchar una sola cosa. Sí. Yo celebro lo que dice Javier, y él lo puede decir también desde la academia y la experiencia del Ministerio Público, que le dejó lo que dice en relación con no echarle la culpa a los jueces y al Ministerio Público de todo. Yo coincido en que hay bastante que avanzar en ello y hay bastante que mejorar las instituciones, pero no son los responsables de todo. Como también creo que fue un acierto la Subsecretaría de Seguridad que se creó y de Prevención del Delito en el fondo, y que es mucho más especializado y técnico el trabajo que se está haciendo al que se hacía antes. Yo espero que esto empiece a rendir fruto y reformas que hay que hacer, evidentemente hay que hacerlas, pero yo dejaría una mirada más general de lo que está ocurriendo. Más que de reformas puntuales y Dame un chiquititas. segundito, 30 segundos para cada uno. Sí, ya Partimos los contigo, tomé Cámara ya. 4. Estamos en ya lo tomé. hoy día el nivel de información que tenemos es tan alto que permite entender el fenómeno. La delincuencia no es un fenómeno exclusivo de la persecución penal. Se trata de un fenómeno social que tenemos que enfrentar con política social, en prevención social, prevención situacional, evitar los guetos, dar oportunidades, sobre todo empleabilidad, escolaridad, rehabilitación, fundamental, política pública integral. 30 segundos tuyo, cámara 6. Ya, 2 cosas. Creo que hay que tener mucho cuidado con el tema del índice de rebaja de denuncias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que esperar el balance en diciembre, las cifras oficiales del Ministerio Público. Y segundo, se está hablando del retiro de los carabineros. Los fiscales no tienen ningún incentivo al retiro. Lo que estamos pidiendo, y perdone que tome este tiempo para esto, El incentivo es para quedarse. incentivo para quedarse. Claro. Y 150 fiscales han renunciado y creo que es el momento que el gobierno tome carta en el asunto. Javier, cámara 4, tuya. Te la puedes llevar. A ver, yo esto es como pedir algo ya que estamos cerca de Navidad más o menos. Yo pediría una mirada global sobre el sistema. Pediría un diagnóstico global. Pediría que determináramos qué es lo que esperamos de cada actor, qué es lo que esperamos realmente de cada actor, qué le corresponde a cada actor y cómo medimos si lo cumple. Yo creo que si eso lo especificamos y lo ponemos claro en un papel y no lo discutimos y lo mantenemos por unos años, yo creo que vamos a avanzar bastante. Cristian, cámara 6 es tuya. Tema que quieras. Yo ya me había tomado los 30 segundos, pero voy a insistir en ello. Si querías hablar de Sabat para salir en los diarios. Yo voy a insistir en que los temas de seguridad pública son de mediano y de largo plazo. Y yo creo que estas son una de las lecciones que se sacan en los últimos 4 o 5 años. Y evidentemente podemos tener diferencias críticas respecto de cómo están funcionando las diferentes instituciones, y muchas veces es natural, quizás, y es humano querer echarle la culpa más a uno que a otro, pero aquí responsables son todos y todos pueden ayudar a que la cosa vaya en uno o en otro camino.
saqué bastantes ideas de la conversación de hoy día, que va a servir muchísimo para la discusión legislativa cuando entren estos proyectos al Congreso, que va mucho más allá de reformar el proceso en uno o en dos aspectos. Esto es un tema bastante más general. Señores, muchas gracias. No, se nos olvidó, no lo discutimos, queda para un programa completo, pero hay la necesaria modificación del Código Penal. El disvalor que tenemos hoy día, muchos delitos contra la propiedad que tienen más sanción que los delitos contra la vida, lo cual es completamente ilógico. Lo vamos a hacer, luego. Te vamos a invitar de nuevo, lo vamos a invitar de nuevo, ¿ya? El código anterior a la guerra del Pacífico. Exactamente. Y además, otro tema que nos quedó afuera, el tema de rehabilitación. Sí, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de Agenda Nacional. Recuerde que a las 10 de la mañana, Agenda Nacional, el estreno, y a las 11:30, Agenda Joven. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.